Bueno, chicos, en este video vamos a hablar de polígonos, vamos a hablar un poquito de qué son los polígonos, qué tipos de polígonos hay y vamos a hacer algún tipo de ejercitación. Como siempre les pido disculpas por la desprolijidad porque bueno, siempre filmo con una y escribo con la otra. Bueno, vamos a ver qué son los polígonos. Vamos a ver que cuando tengo segmentos consecutivos y que terminan cerrándose, ¿sí? Lo que obtengo es un polígono, ¿sí? Los polígonos tienen diferentes elementos, ¿sí? Bien, por un lado tenemos los vértices son cada uno de los puntos donde se unen los lados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el vértice, tenemos el vértice A, el vértice B, bueno, no voy a poner a todos, ¿sí? Bien, los lados, fíjense que los lados, por ejemplo, es uno de los lados, siempre se nombran con las dos letras, desde donde empiezan hasta donde terminan, ¿sí? Entonces, a ese lado, por ejemplo, lo voy a llamar AB y se le hace como una liñita encima, como mostrando que es un segmento. Bien, después tenemos los ángulos interiores, ¿sí? Los ángulos interiores, como ustedes pueden ver, es, por ejemplo, este ángulo de acá, ¿sí? Se nombra con la misma letra del vértice, pero para diferenciar vértice de ángulo, lo que voy a hacer es ponerle un sombrerito arriba que significa que es un ángulo. Bien, ahora vamos a ver, vamos a dejar un cachito ángulo exterior, vamos a ver qué significa diagonal. Diagonal me va a salir desprolijo porque no puedo usar regla, pero la diagonal es todo segmento que va de un punto, de un vértice a otro que no sea consecutivo. Fíjense que si es consecutivo se me forma al lado, ¿no es cierto? Así que, por ejemplo, lo vamos a hacer con color para que se vea bien. Por ejemplo, no, esto se hace con regla, pero bueno, por ejemplo, tenemos esa es una de las diagonales porque une dos vértices no consecutivos. Y acá tenemos, por ejemplo, otra diagonal, ¿sí? Bien. Entonces, esas diagonales, ¿sí? Por ejemplo, esta empieza en el vértice E y termina en el vértice B. Pueden nombrarlo como EB o BE, es lo mismo, ¿sí? Yo acá lo voy a llamar como EB y le voy a poner el simbolito de segmento. Bien, ahora vamos a ver qué significa esto de ángulo exterior. Para ver qué es un ángulo exterior, lo que vamos a hacer es, vamos a suponer que yo estoy dibujando este lado y cuando llego al vértice lo continúo, ¿sí? Imagínense que esto tiene que estar hecho con regla. Bien, ese ángulo que me quedó formado afuera, ¿sí? Es un ángulo exterior. Y normalmente los ángulos exteriores, en la mayoría de los libros, están nombrados con letras griegas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a llamar a un ángulo exterior, ese ángulo exterior lo vamos a llamar alfa, ¿sí? Bien, esos son los elementos. Fíjense que va a haber 5 ángulos exteriores, ¿no? Si yo traslado, por ejemplo, este segmento para acá, este lado lo continúo para acá, acá voy a tener otro ángulo exterior y así en cada uno de los vértices. Bien. Después vamos a ver la clasificación de polígonos convexos y polígonos cóncavos. Nosotros vamos a estudiar los polígonos convexos, pero primero tenemos que saber qué son. Los polígonos cóncavos, para que sepan cuál es lo contrario, son aquellos que, si yo agarrara dos puntos cualesquiera, ¿sí?, me va a quedar algún segmento que no está incluido dentro del polígono, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, todo este pedazo de segmento me queda fuera del polígono. Por lo tanto, esto es un polígono cóncavo. Los polígonos convexos, si yo eligiera dos puntos cualquiera, ¿sí?, siempre el segmento que me quede determinado va a quedar dentro del polígono. ¿Está bien? Bueno, entonces, eso es un polígono convexo y son los que vamos a estudiar. ¿Bien? Bueno, perdonen la desprolijidad. Vamos a ver los nombres de los polígonos, ¿sí? Tenemos, ¿cuándo se van a empezar a formar los polígonos? A partir del número 3, ¿sí? Que vamos a tener un triángulo. 4, cuadrilátero. No se dice cuadrado porque piensen, por ejemplo, en los rombos o en los paralelogramos, también son cuadriláteros. Después vamos a hablar en particular del cuadrado. Y de a partir del 5 en adelante se empiezan a usar los prefijos, que son estos pedacitos de palabra que se pone al principio, que indica la cantidad de lados que tiene. Entonces tengo para 5 pentágono, para 6 hexágono, para 7 heptágono. Ven que todos son los prefijos y termina con gono. Fíjense que son todas esdrújulas, perdón, pero bueno, van con acento. Bien, ahora lo que vamos a ver es
¿Qué propiedades cumplen? Estas propiedades las cumplen todos los polígonos, ¿sí? Todos los polígonos van a cumplir estas 4 propiedades. Bien, la primera es que la suma de los ángulos interiores es igual a 180 por n menos 2. N sería la cantidad de lados, ¿sí? Siempre que ustedes vean una letra N, quiere decir la cantidad de lados. Bien, después vamos a hacer ejemplos. La suma de los ángulos exteriores, no me importa en qué polígono voy a estar, siempre va a dar 360 grados, ¿sí? La cantidad de diagonales por vértice es n menos 3. Y les voy a decir qué quiere decir diagonales por vértice. ¿Ven que yo acá me paré en un vértice y dibujé todas las diagonales posibles? Bueno, eso quiere decir diagonales por vértice. La que sigue dice cantidad de diagonales totales, ¿sí? Y tiene otra fórmula, n por n menos 3 sobre 2. ¿Qué sería la cantidad de diagonales totales? Si yo viniera acá y me fuera parando en todos los vértices y fuera trazando todas las diagonales, ¿sí? Como ustedes pueden ver, bueno, en este caso me quedaría como una estrella, no siempre, pero bueno, esa es la idea. Entonces vamos a empezar a ver ejemplos, ¿sí? Vamos a hacer una cosa, vamos a dejar acá que vendría a ser de teoría. Les voy a agregar un pedacito de teoría que todavía no lo tenía preparado, que es, ¿qué quiere decir que un polígono sea regular? Acuérdense que estas son para todos los polígonos, pero va a haber algunas propiedades que solo sirven si un polígono es regular. Por ahora les voy a explicar qué es un polígono regular. Un polígono es regular cuando todos sus lados y todos sus ángulos miden lo mismo. Por lo tanto, ¿se acuerdan que habíamos hablado de cuadrilátero? Bueno, ¿cuál es el cuadrilátero regular? Pensemos, ¿cuál es el polígono de 4 lados, o sea, cuadrilátero, donde todos los lados y todos los ángulos son iguales? Y ahí tenemos el cuadrado. No solo me sale desprolijo, pero no solo los 4 lados son iguales, sino que también los ángulos son iguales, porque son todos de 90 grados, ¿sí? Entonces, un polígono es regular cuando todos los lados y todos los ángulos miden lo mismo. Va a haber un segundo video con ejemplos de estas propiedades.